Ya estamos en comunicación telefónica en este segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco con el amigo Walter Formento. Walter, ¿cómo te va? Emiliano Villazón te saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emiliano. Un gran gusto hablar con vos. Igualmente, mi viejo, porque cada vez que hablamos me doy cuenta que los acontecimientos posteriores a nuestras charlas se verifican en la realidad. Entonces eso es muy bueno porque la audiencia casi que va siendo advertida de lo que va a pasar en el futuro. En ese sentido, por ejemplo, me gustaría que conversemos hoy respecto a tu último artículo titulado La civilización multipolar, y que de alguna manera nosotros ya habíamos empezado a charlar de esto que ustedes plantean con tu amigo Dickens en este artículo. ¿Por qué no nos comentás qué es esa civilización multipolar, Walter? Bueno, el proyecto multipolar y la civilización multipolar es el modo en que los mismos actores internacionales se llaman a sí mismos y se denominaron por oposición al unipolarismo globalista financiero. Ese es un concepto que ellos mismos empezaron a usar para denominarse, y entonces todo investigador y estudioso debe trabajar con el modo en que los actores estratégicos se nombran. El proyecto multipolar tiene dos características, dos grandes vertientes. Una es la vertiente que más conocemos, económico, política, estratégica, que es la que encarnan China, Rusia, la India, África, Sudamérica. Incluso hoy se empieza a sumar la Alemania, la Francia y la Italia, que están comprometidas con el viejo proyecto industrial estratégico europeo, por oposición al proyecto financiero unipolar global que lo hemos visto en distintas épocas de la historia de la humanidad. Entonces, lo importante del proyecto multipolar es un proyecto que tiene por anclaje la economía real, la producción, el trabajo y el Estado, y menciona que esos son los tres grandes puntos de apoyo de todo gobierno de un país que se suma a un esquema multipolar. Ahora, como te decía, el esquema multipolar tiene dos vertientes, una económica, política, estratégica, que es la que podemos mencionar con estos actores, a los cuales se suma luego de fines de diciembre del 2020, principio del 2021, ese acuerdo que realiza Corea del Sur, Japón, Vietnam, Australia e Indonesia, más otros países de ese mercado común, en ese acuerdo de mercado común con China. Y por otro lado, tener la otra gran vertiente, cultural, religioso, estratégica, que es la que está compuesta por las 5 grandes religiones monoteístas y de raíz humanista, más las religiones de los pueblos originarios, que tienen una raíz cosmogónica, ¿no? Lo que después el Papa Francisco tratará en el trabajo y el concepto de ecología integral, ¿no? Cuando trabajó el tema de Amazonia, ¿no? Los incendios en la Amazonía. Sí, sí. Respecto a Estados Unidos, que sin duda alguna es un gran actor del escenario internacional, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista bélico estratégico. En Estados Unidos, desde que Joe Biden ganó las elecciones, luego pasó lo que pasó en el Capitolio, uno pensaba que en ese país o se producía una guerra civil o Donald Trump se extinguía como
aquel emergente político que llegó a la presidencia del país más importante, de la potencia más importante del mundo. Sin embargo, hubo dos intentos de alguna manera de proscribir a Donald Trump hacia el futuro, y esos intentos fueron fallidos para los demócratas. Entonces, te quiero preguntar si en este cuadro de situación y esta tensión política que se vive en Estados Unidos, ¿Donald Trump ha resultado derrotado o está en una situación actual de victoria? Mira, Emiliano, en Estados Unidos lo que tenemos es una situación, como ya habíamos hablado el año pasado, de guerra civil que todavía no escala en sus componentes armados, pero la situación es de preguerra civil o de guerra civil subterránea o soterrada, porque la triple fractura del poder financiero en Estados Unidos, en la dinámica de los enfrentamientos entre ellos, son el principal componente de esa fractura y enfrentamiento, que el gran perdedor es el pueblo norteamericano. Por otro lado, es cierto que el triunfo de Biden, que es un triunfo basado en un gran fraude electoral, que todos empiezan a debatir por distintos lados, por otro lado, necesitaba el entierro y la sepultura de Trump como dirigente político. Por eso lo llevaron a un doble impeachment, a un doble veto político, de los cuales salió ileso en ambos. Es decir, salió victorioso en ambos y regresa a la arena política, particularmente del Partido Republicano, más legítimo y más potente que nunca, y particularmente en estos momentos se encuentra librando una batalla por el control total del Partido Republicano, es decir, contra McConnell y otros 7 o 8 líderes del Partido Republicano, que creo que van a perder el control del partido definitivamente. Con lo cual, podríamos decir que Estados Unidos profundiza su situación de crisis sistémica y de perestroika norteamericana, es decir, de debilitamiento de sus capacidades no solamente económicas y políticas, sino también culturales, estratégicas. Lo cual, por todos los medios, Biden y particularmente el globalismo unipolar financiero, están tratando de exportar la atención del pueblo norteamericano, tratando de iniciar nuevas guerras y nuevos bombardeos como principio de nuevas guerras, particularmente en la zona de Irak y de Siria. Por lo tanto, podríamos decir, como dijeron los tres grandes oradores de la conferencia de Davos en enero, en la relación de contradicción principal internacional, se puede decir que el proyecto multipolar, que tiene la doble vertiente económico-política del BRICS y el diálogo interreligioso, que es el otro componente del diálogo multipolar, se han convertido en un actor mucho más fuerte, más legítimo y más dinámico que el viejo unipolarismo global financiero de las transnacionales globales norteamericanas, británicas y algunas europeas. Cuando uno habla de un proceso de integración regional, integración económico-política, tiene a la vista, por ejemplo, el proyecto que nosotros estamos atravesando a través del Mercosur. Pero también hay que tener en cuenta que ese proyecto de integración denominado Mercosur es una de las etapas, podríamos decir así, o si estuviésemos en la mente armada una escalera, sería un escalón dentro de esa escalera, cuyo máximo exponente sería la integración total. Ejemplos históricos de integración total han sido
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de Norteamérica. Y precisamente la URSS acabó con la perestroika, se desintegró. Y actualmente, de acuerdo a lo que te escucho decir a vos, Estados Unidos está a punto de llevar a cabo ese proceso de desintegración a través de lo que puede ser una guerra civil o directamente un estado de secesión, como han planteado, entre otros, el gobernador del estado de Texas. Te pregunto a vos, ¿existe la posibilidad de una situación de contienda bélica interna en Estados Unidos? ¿O si hay alguna secesión, se va a desarrollar de manera pacífica? Primero, Emiliano, a mí me parece, digamos, en relación a las preguntas que va formulando, es que el proyecto del Estados Unidos victorioso en la Segunda Guerra Mundial, que se quedó controlando todo el espacio del bipolarismo occidental, no el soviético, sino el occidental bajo comando de los grandes poderes económicos norteamericanos, que lo reconstruyeron a partir de Alemania, Europa, y a partir de Japón, el Asia-Pacífico. Ese es el poder que entró a perder peso y se desintegra. En su proceso de desintegración y de caída, eso quiere decir perestroika, empieza a tomar forma de desintegración y confrontación entre tres grandes actores o fracciones de ese poder oligárquico financiero que nació y se proyectó desde Estados Unidos. Ese es un primer elemento, y es claro que ese actor estratégico que era Estados Unidos como potencia financiera y militar, ya no existe como tal. Es decir, no existe como potencia en el plano económico, y no existe como potencia en el plano militar en su capacidad de proyectar poder, independientemente que sigue teniendo paridad de ojivas nucleares con Rusia. Pero por la propia fractura está paralizado, ¿no es cierto? Sí. Eso empieza a, por ejemplo, permitir que en el caso de Sudamérica, desde México hasta la Antártida, el Mercosur, su superación, la unidad sudamericana, luego el UNASUR y la CELAC, que es su máximo nivel de integración, empiezan a tomar dinámica, empiezan a desplegarse, empiezan a consolidarse y, permanentemente asistidos por tres grandes actores internacionales del poder de hoy. Uno es China, la China multipolar; dos es la Rusia multipolar; tres es la Alemania, Francia e Italia, que se acerca aceleradamente al multipolarismo y ya tiene un pie adentro, ¿no? Entonces, estos son datos que permiten entender específicamente la situación en la que se encuentra la gran potencia norteamericana, todopoderosa hasta el 2001-2008. Ajá. Y recientemente, en todo esto que estamos hablando, me gustaría saber cómo encaja, de acuerdo a tu opinión, las recientes declaraciones del más alto jefe militar chino diciendo que su país tiene que aumentar el gasto bélico porque existe la posibilidad real de un enfrentamiento con Estados Unidos. Entonces, ¿estamos cerca de una guerra Estados Unidos por un lado y sus aliados, los pocos aliados que le quedan, de acuerdo a lo que vos me decís, y por el otro lado,
este conjunto de aliados encabezado por Rusia y China, pero atrás de los cuales, por ejemplo, de acuerdo a lo que me decís, vienen Francia, Alemania, posiblemente India, Pakistán, Corea del Norte. O sea, ¿estamos cerca de esa situación de una tercera guerra mundial, Walter? Yo he tomado nota del planteo. Constantemente se está hablando de la posibilidad de un escenario de tercera guerra mundial, pero creo que es una situación de planteo político internacional para forzar negociaciones que de un hecho que pueda ser llevado a lo concreto, porque con la existencia del poder nuclear, de bombas nucleares, eso no dejaría espacio más que para el exterminio de la totalidad de la humanidad. Por eso creo que no existe posibilidad de que eso pueda llevarse adelante. Es decir, lo que está habiendo, por eso lo que más hay son conflictos bélicos, pero en escenarios secundarios, limitados y controlados, como es en algún lugar de África, en algún lugar de Oriente Medio, particularmente Siria, Irak, Israel, y Irán. Por otro lado, en el norte de África, con el caso de Libia y de Egipto, y en el sur Yemen, pero cada vez más estamos asistiendo a la pérdida de capacidad del unipolarismo financiero global y de la OTAN de establecer condiciones de amenaza bélica que puedan ser creíbles y disuasivas, porque sus nuevas, es decir, porque en los últimos 2 años la mayoría de los enfrentamientos reales en Siria ha mostrado que la capacidad de la OTAN es una capacidad que se ha debilitado significativamente. Entonces yo no creo que haya posibilidad de un escenario de confrontación militar o de guerra mundial entre potencias de primera línea. En el caso de escenarios secundarios, cada vez más observo que se reducen las posibilidades que incluso la OTAN pueda seguir sosteniendo el conflicto bélico en el Oriente Medio, y por otro lado ni siquiera lo pudo instalar en el Asia Pacífico, porque incluso uno de sus mayores aliados, Japón, que aparecía como aliados, se apresuró en diciembre a firmar la Carta de Acuerdos Económicos que llevó al nuevo mercado común del Asia Pacífico, que lo tiene a Japón estableciendo un vínculo estructural con China, con Vietnam, con Indonesia y con Corea del Sur. Claro. Y por último, me gustaría saber tu opinión respecto al papel que está jugando Francisco, el Papa Francisco, dentro de este contexto que bien explicabas vos de multireligiosidad en el marco de esta civilización multipolar, Walter. Sí, es central la pregunta, Emiliano, que haces. Es decir, el viaje, particularmente el viaje del Papa Francisco a Irak, a la ciudad de Ur, y a la reunión que tuvo con el principal líder chiita, Ali Sistani, a lo mejor no lo pronuncio bien, fue también muy significativo, de carácter estratégico, porque particularmente esa reunión se dio en el lugar donde las 3 grandes religiones monoteístas de raíz abrámica, es decir, que tienen a Abraham como su principal profeta,
esa es la zona, y de alguna manera el Papa Francisco, con el mundo chiita, al cual Francisco ya había acudido en diálogo y solidaridad cuando la OTAN bombardeó bombardeó la escuela de Alejandría, es decir, la principal escuela de formación de cuadros del mundo chiita. Ahora se repite en un escenario que para mí tiene un doble mensaje. El primer mensaje, que en términos de diálogo interreligioso multipolar, porque vos sabés, Emiliano, que la religión, el plano religioso estratégico es un plano donde los pueblos se encuentran. Los pueblos no se encuentran en un diálogo económico, financiero, porque los pueblos normalmente no hablan del dinero porque es generalmente lo que están privados, lo que les falta. Por lo tanto, en el plano de los valores y de su perpetuidad, donde mejor se sienten convocados. Y por lo tanto esta reunión es una reunión que llama, en estos dos grandes líderes, que llama a la unidad de los pueblos desde el punto de vista de las grandes religiones monoteístas de raíz humanista, porque ahí tanto están los musulmanes, los cristianos, como los judíos, pero los de raíz, los que tienen raíz, las tres religiones monoteístas de raíz humanista, porque nosotros sabemos que a partir de 1967-73, Rockefeller financió el desarrollo de las religiones monoteístas de raíz financiera, que terminan en el Estado Islámico, que terminan en todas las formas de mercenarios militares que son la base de maniobra de la OTAN. Claro. Walter, te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas concedido una vez más una entrevista. Un gran abrazo, Emiliano, siempre un gusto dialogar con vos. Chao, mi viejo. Hasta la próxima. Chao, hermano.